Bueno, buenas noches a todos nuestros asistentes que sacaron este tiempo el día de hoy, este viernes en la noche, para poder asistir a la masterclass del día de hoy, de un tema que sabemos que va a ser bien interesante para todos: cómo identificar oportunidades de negocio en el exterior a través de Internet. Entonces, cuando estamos hablando de procesos de internacionalización y más cuando estamos hablando de exportaciones, claramente el gobierno nacional lo que busca es que más empresarios puedan conquistar mercados del exterior, y hoy les vamos a enseñar algunas herramientas para poder encontrar esas oportunidades para vender ya sea bienes o servicios. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la sesión del día de hoy? Como no tenemos mucho tiempo, la idea es poder brindarles a ustedes el mayor número de fuentes posibles con el fin de que puedan hacer sus estudios de mercado. Y yo creo que faltando unos 15 minutos empezamos a revisar las preguntas con el fin de poder aclarar cualquier duda que ustedes vayan a tener. ¿Listo? Entonces, mi nombre es César Jiménez, soy profesional en negocios internacionales con especialización y maestría en comercio internacional, bilingüe, con amplia experiencia en diseño e implementación de estrategias. Espérenme un momento. Y campañas de posicionamiento de marcas, estudio de mercado nacional e internacional, negociación y búsqueda de proveedores, trámite y erradicación de documentos para procesos de importación y exportación, formador en procesos de importación y exportación, desarrollando proyectos de capacitación con diferentes cámaras de comercio y alcaldías del país, docente en las áreas de finanzas y negocios internacionales en distintas instituciones educativas ubicadas en la ciudad de Bogotá. Aparte, yo soy exportador, trabajo como director comercial de una empresa desarrolladora de software, pues que vende sus servicios en México y en Ecuador. Entonces, estoy como muy metido en el tema de procesos de internacionalización. Entonces, primero que todo, para arrancar la sesión del día de hoy, vamos a coger algunos referentes teóricos, ¿sí? Que nos muestren y que logren contestar la pregunta: ¿qué es la investigación de mercados internacionales? Entonces, nuestra primera referencia es CUP, que dice que la investigación de mercados internacionales es la búsqueda de información para conocer las posibilidades y comportamientos de cada uno de los mercados en destino. Entonces, mis estimados asistentes, cuando hablamos de procesos de internacionalización, tenemos que cambiar el chip, ya que, pues así como lo vemos acá en Colombia, que no es lo mismo negociar con una persona del interior que con una persona de la costa, una persona de Medellín, de Antioquia, con un paisa que un caleño, lo mismo pasa en los mercados internacionales. Por eso es que tenemos que mirar cuál es el comportamiento de ellos, gustos, preferencias, con el fin de que la propuesta que se va a enviar se acorde a las necesidades de ese mercado en específico al que nosotros queremos llegar. ¿Listo? ¿Qué dice la página marketing? Eso es Marketing 21. Dice: el Internet es una herramienta muy útil para la investigación de mercados internacionales, ya que facilita la información de manera inmediata, reduciendo los costos y desplazamientos y plazos de ejecución. Entonces, uno, para hacer un mercado internacional, claramente uno necesita un recurso económico, un recurso financiero, ¿cierto? Como para poder, para tener el conocimiento de cómo ingresar a un mercado internacional, pero en Internet se pueden encontrar algunas fuentes, algunas que son gratuitas, algunas que no son tan costosas, con el fin de poder avanzar en ese estudio de mercado internacional. Entonces, ¿cuál es la conclusión, mis estimados asistentes? Dice: la investigación de mercados internacionales a través del Internet es una estrategia efectiva para encontrar oportunidades de negocios de productos y servicios en el exterior, ¿vale? Entonces, esta investigación de mercados internacionales, ¿cierto? A través del Internet va a tener diferentes componentes. ¿Listo? Uno de los componentes, son varios factores. Uno es la información del país. Entonces, imagínense, asistentes, que yo quiero internacionalizar.
Pero antes de decidir o priorizar mercados, yo necesito saber la información general y económica del país para saber ese país al que yo quiero ingresar, cómo se encuentra, si es un país que está en estos momentos estable, para saber si me conviene o no exportar. La otra sería información política del país. Esos son datos muy necesarios, ya que estos van a brindar seguridad, pues con el fin de saber si debo ingresar a ese mercado o no. Entonces, si ustedes están viendo ahorita las noticias y ven la situación que está pasando en estos momentos en Venezuela, ¿cierto? Donde hay una inflación altísima, hay estabilidad, pues la estabilidad económica no está muy bien. Entonces, yo creo que uno pensaría dos veces antes de ingresar en ese mercado, ¿verdad? O si, por ejemplo, nuevamente ustedes están viendo las noticias y de pronto ven lo que está pasando en Perú, que es un país muy cercano a nosotros, y vemos la situación actual donde está muy reñida el tema de la candidatura presidencial, ¿cierto? Allá en ese país, y donde está por encima de la votación un candidato de izquierda, pues uno empieza a mirar esa información y se pone a pensar, es el momento de vender a Perú, más bien esperábamos a ver este presidente cuáles son las políticas que va a implementar en su país. Entonces, primera cosa que tenemos que mirar al momento de hacer una investigación de mercado internacional, cuál es la información del país con el fin de saber si me conviene o no ingresar a ese mercado. ¿Listo? Ahora, la información de la demanda. Una vez nosotros escogimos el país, ¿cierto? Necesitamos saber ese país, ¿cierto? Al que nosotros vamos a ingresar, si o si está comprando en este momento ese producto que nosotros vamos a internacionalizar. Entonces necesito saber cuál es la demanda del país, la demanda del potencial cliente. Aquí empiezo a hacer una segmentación de mercado, porque yo escojo el país, ahora tengo que hacer una segmentación pequeñita hasta poder llegar a ese cliente al que yo estoy apuntando, ¿cierto? Debo saber cuál es el canal de distribución para llegar a ese mercado internacional, si es un canal de distribución directo, o si por el contrario necesito intermediarios para llegar allá, a ese cliente final, a través de un mayorista, un minorista, un agente. Muy importante saber eso, y si ellos están dispuestos o no a comprar ese producto de exportación que estoy vendiendo acá, producto o servicio de exportación que yo estoy comercializando desde Colombia. ¿Listo? Otra de los factores que tenemos que mirar es la información de la oferta. Entonces, así como nosotros queremos ingresar a un mercado internacional, también hay competidores del exterior, ¿cierto? Que se están fijando en ese mercado internacional. De igual manera, hay competidores locales. Entonces, aquí toca utilizar una herramienta que se llama benchmarking, con el fin de poder monitorear la competencia y ver cuáles son las fortalezas y debilidades que tengo como empresa frente a esa competencia local e internacional, por poder conquistar ese mercado en específico al que estamos apuntando. La adaptación del producto, esto sí que es bien importante, mis estimados asistentes, porque una cosa, nuevamente, una cosa es vender en Colombia, aquí hay unos requisitos y unos requerimientos, y otra cosa es vender en otro país, ¿cierto? Donde los requerimientos y requisitos pueden ser totalmente diferentes a los exigidos en este país. Por eso hay que hacer ese estudio de mercado internacional para saber si mi producto o servicio de internacionalización se necesita adecuar, o si por el contrario lo puedo comercializar de la misma forma como yo lo comercializo en nuestro país, ¿cierto? El tema de los precios, eso sí que es un tema fundamental. Entonces, recordemos que antes de colocar el precio final de ese producto o servicio de exportación, tengo que costearlo con el fin de poder validar y poder sacar el margen, ¿cierto? De utilidad que yo pretendo ganar en ese negocio, y saber si mi contraparte en el exterior está dispuesta a comprar ese producto o ese servicio que yo estoy comercializando. ¿Listo? Hablemos ahora de un factor también importante, muy importante, que es el acceso a los mercados exteriores. Entonces, con la clasificación de la subpartida arancelaria, ¿cierto? Primero que todo, pues yo pues reviso acá en Colombia cuáles son los requisitos y requerimientos, pero de igual manera yo en ese mercado destino tengo que revisar cuáles son los aranceles, impuestos
que se tiene que pagar ese producto que se quiere internacionalizar, con el fin de saber si con el tema de precio, retornamos al tema de precio, somos competitivos. De igual manera, existen algo que se llaman las barreras no arancelarias, que son aquellos vistos buenos, ¿cierto? Que son exigidos tanto en Colombia como en el exterior, con el fin de saber cuáles son los requisitos que se deben cumplir en caso que se requieran para introducir un producto en un mercado del exterior. Entonces, es muy importante que tengamos eso en mente. Y finalmente, en nuestra última variable va a ser el transporte y la logística. Entonces, nuevamente, es muy diferente comercializar un producto acá en Colombia que ir y comercializarlo en el exterior. El medio de transporte va a cambiar, ya pues si es en Colombia seguramente será terrestre. Cuando estamos hablando de mercados internacionales, saber si es un medio de transporte aéreo, si es un medio de transporte marítimo, cuáles son las rutas, cuáles son los tiempos de entrega, ¿cierto? Y de igual manera, ¿qué se busca en el transporte y logística? Que la mercancía llegue ¿qué? A tiempo, ¿cierto? En las condiciones exigidas por mi cliente con una excelente calidad, ¿cierto? Por eso es muy importante el embalaje de la exportación con el fin de poder cumplir con eso que pues me está exigiendo ese cliente que se encuentra en el exterior. ¿Listo? Entonces, para realizar la investigación de mercados internacionales a través de Internet, se tienen que buscar las fuentes de información y vamos a leer lo siguiente. Las fuentes de información son aquellos instrumentos de los que puede obtener la información necesaria para efectuar la investigación de mercados internacionales. Estas fuentes se pueden encontrar dentro de la empresa, ¿cierto? Que son las fuentes, reviso aquí, fuentes internas o bien fuera de ella, fuentes externas. Entonces yo les voy a dejar a continuación las siguientes fuentes secundarias para que ustedes las revisen, hagan el ejercicio que yo voy a hacer en estos momentos y puedan tener esas fuentes precisamente en las que pueden hacer un estudio de mercado internacional, ¿cierto? Algo muy básico, muy sencillo, para que se tenga claridad o se tenga una idea de sobre qué país o a qué país se puede comercializar ese producto o servicio. Entonces, algunas de las fuentes a destacar son, ¿sí? Páginas web y publicaciones que tengan que ver o relación con el área de los negocios internacionales. Entonces, usted puede ingresar en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, todo esto lo vamos a explicar a continuación. Maro, Trade Map, Market Access Map, Legis Comics, Legis Arancel Electrónico, Export Potential Map, Access to Markets, The World Factbook, Expansión. Organismos internacionales, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que es el ente regulador que brinda las normas, ¿cierto?, en todo lo relacionado al comercio internacional de bienes y servicios. Y claramente, si usted quiere seguir aprendiendo temas relacionados al comercio exterior y los negocios internacionales, usted tiene que estar muy enterado, ¿cierto?, de las últimas noticias económicas. Entonces, la sugerencia es leer revistas como Periódico El Portafolio, La República, Revista Dinero. Y si ya usted está en un sector específico, empezar a revisar, ¿cierto?, las fuentes de ese sector con el fin de que usted pueda validar qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo. ¿Listo? Entonces, la primera fuente es la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y es lo que tenemos a continuación. Ahora, como usted va a ingresar en fuentes en las que algunas de ellas están en inglés, entonces si usted no se siente muy fuerte, digamos que esa no es una habilidad que pues usted pues se sienta que la haya desarrollado, pues una de mis sugerencias es que si usted no se siente muy bien con el tema del inglés, pues tenga su traductor de Google. Seguramente este le puede orientar y le puede ayudar. ¿Listo? Entonces, nuestra primera fuente es la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y si usted no tiene ni idea de cómo hacer un proceso de exportación, lo invito a que usted navegue en esta página porque le va a mostrar qué hacer para exportar, ¿cierto? Tanto un bien como un servicio. Entonces vamos a ingresar acá al tema de bienes
en donde le va a dar el paso a paso de cómo exportar un bien, ¿cierto? En este caso se muestra que son 7 pasos. Entonces, si usted no tiene mucho conocimiento, tiene dudas de cómo hacer una exportación, le invito a que esa sea su primera fuente. Pero ahora, mis estimados asistentes, ustedes se darán cuenta, si han visto noticias, que nosotros no solamente internacionalizamos bienes, sino que también internacionalizamos servicios. Y en medio de esta situación de la pandemia, los servicios han sido más resilientes, ¿sí? Entonces, el gobierno nacional está apuntando a los servicios con el fin de, pues, de generar una reactivación económica para la actividad, para la economía de nuestro país. Entonces, si usted está en una empresa de servicios, mi sugerencia es que usted ingrese, ¿cierto? A la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que aquí en esta sección de servicios le enseñarán el paso a paso para que usted pueda realizar un proceso de exportación de servicios sin equivocarse, sin errores, sino que sea exitoso, ¿vale? Esa sería como la primera fuente. En la misma página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, usted encontrará los acuerdos comerciales vigentes que tiene Colombia a la fecha, ¿cierto? Entonces, estos son los que usted puede ver a continuación, los que puede encontrar ahí. Entonces, tenemos TLC con Israel, con México, con los países que integran el Triángulo Norte, ¿cierto? Que son los que ustedes ven ahí en las banderas, Guatemala, El Salvador y Honduras, los países que integran la Comunidad Andina de Naciones, integrados por Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Las islas del CARICOM, ¿cierto? Que son las islas del Caribe, tenemos un acuerdo comercial con ellas. Chile, los países que integran el EFTA, países pequeñitos pero con un alto poder adquisitivo en sus habitantes. Entonces están Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Tenemos TLC con Canadá, con Cuba, un acuerdo de alcance parcial con Venezuela, un acuerdo comercial con el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con Estados Unidos, con los 27 países que integran la Unión Europea, con los países que integran la Alianza del Pacífico. ¿Quiénes integran la Alianza del Pacífico? Colombia, Perú, México y Chile, con Costa Rica y finalmente con Corea del Sur. Entonces usted verá que nosotros estamos en este momento muy diversificados en el tema de acuerdos comerciales vigentes, ya que esta fue la política comercial adoptada por diferentes gobiernos nacionales. El gobierno actual de Iván Duque sigue por esa misma línea en donde tenemos que comercializar nuestros productos y servicios. Si usted quiere seguir aprendiendo más y ver qué es lo que tiene cada tratado, continúe en la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el fin de que usted pueda aprender y ver, analizar qué fue lo que se firmó con cada uno de estos acuerdos comerciales. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la base acá, mis estimados asistentes, para tener éxito con esta búsqueda en las diferentes bases de datos? ¿Sí? Que se haga la correcta clasificación de la subpartida arancelaria del producto. Entonces, ustedes están viendo a continuación la clasificación de la subpartida arancelaria del aguacatejas, que es la 08, 04, 40, 0000. Entonces, esta clasificación es a 10 dígitos y es un código numérico que permite la identificación de aquellas mercancías que se están comercializando, ya sea para un proceso de importación o exportación, ¿sí? Entonces, lo que se pretende es unificar el lenguaje con el fin de que se entienda de que esto que se está vendiendo es aguacatejas y lo entiendan en cada país en el que se está comercializando. ¿Listo? A nivel mundial se clasifica las subpartidas arancelarias a 6 dígitos. Para llegar a la clasificación de Colombia se tiene que llegar a 10, pero usted si tiene los 6 primeros dígitos, seguramente su contraparte en el exterior le va a entender. ¿Listo? Ahora, ¿dónde usted encuentra o cómo hace usted para clasificar la subpartida arancelaria del producto, de su producto? Tiene que dirigirse al decreto 2153 del 26 de diciembre del 2016, que es el arancel de aduanas con el fin de que pueda identificar precisamente la subpartida arancelaria del producto. ¿Sí? Si usted no entiende, no comprende, la primera vez que se acerca al arancel de aduanas, mi sugerencia es que usted se dirige a la DIAN para que le clasifiquen correctamente la subpartida arancelaria de su producto. ¿Cuánto le va a cobrar, le van a cobrar a ustedes medio salario mínimo legal mensual vigente? O por el contrario, que usted utilice los servicios de un agente de aduanas
en donde el cobro oscilará entre los 150.000 y los 200.000 pesos, y así usted estará totalmente seguro de que la clasificación de la subpartida arancelaria es correcta. ¿Listo? Entonces, vimos al principio las diferentes variables para hacer la investigación de mercados internacionales. Ahora vamos a revisar en esta sección número 2, ¿cierto? ¿Cuáles son las fuentes para poder encontrar esa información y poder ir desarrollando nuestro estudio de mercado? ¿Listo? Entonces, la primera variable es información de la oferta y demanda, transporte, logística. Entonces, usted se tiene que dirigir a una fuente, a una página web que se llama MARO, Mapa Regional de Oportunidades. ¿Sí? Entonces, yo aquí ya la tengo lista pues, para agilizar el tema. Usted ingresa a MARO, ¿sí? Usted puede colocar tanto bienes como servicios, como el sector, para que usted pueda identificar qué es lo que está pasando, ya sea con un bien o con un servicio de exportación. ¿Listo? En este caso puntual, yo ya lo tengo listo con el fin de poder agilizar y quiero saber, mis estimados asistentes, qué es lo que está pasando con las piñas tropicales, que es uno de nuestros productos de exportación. Entonces, usted apenas le coloca acá la subpartida, incluye aquí en esta sección la subpartida arancelaria de las piñas tropicales. Entonces, muy importante que usted sepa la subpartida arancelaria. Empieza a mirar las diferentes estadísticas, ¿cierto? De lo que está pasando en las ventas internacionales de ese producto. Entonces, vamos a mirar rápidamente enero, abril. Si ustedes han mirado noticias, se darán cuenta de que si nos ponemos a comparar con el año pasado, que fue el año, creería yo, más fuerte, o sí, más fuerte, el año de la pandemia, ¿cierto? Claramente nosotros nos hemos venido recuperando del 21, en comparación entre el 21-20 y el 2020, claramente las exportaciones están creciendo. Entonces, ¿cuáles son los mercados que están comprando esas piñas a nivel internacional? Estados Unidos, primer lugar, Italia, Polonia, Francia, España. Entonces sabemos que en Estados Unidos tenemos una oportunidad en de dónde, de qué partes del país se está produciendo esa piña para exportar. Antioquia, Caldas, Valle del Cauca, Santander, Bogotá. Entonces es muy importante que usted posteriormente ingrese a esta página, la empiece a revisar, ya que es una página del gobierno nacional que permite identificar en dónde están esas oportunidades para su producto de exportación. ¿Listo? Continuemos con la siguiente fuente, que es Export Potential Map, identificando oportunidades de exportación para el desarrollo comercial. Entonces ya aquí yo la tengo lista, usted posteriormente hace el ejercicio y usted va a colocar cuál es el potencial de exportación de Colombia, ¿cierto? Y usted va a empezar a explorar productos a ver qué le va diciendo la fuente, ¿cierto? Entonces está de Colombia para el mundo, ¿cierto? Entonces tenemos oportunidades en café sin tostar ni descafeinar, en plátanos frescos secos, y ahí hay diferentes productos en los que usted puede revisar, ¿vale? Entonces yo quiero mirar esas oportunidades para un país puntual. Entonces vamos a buscar Holanda si está o Países Bajos a ver qué nos sale. O busquemos en este caso Canadá porque aquí no lo encontré. O a ver, en el mundo. Vamos acá a buscar aquí Canadá, a ver qué nos sale. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, café sin tostar ni descafeinar. Potencial de exportación 176.9 millones, ¿cierto? Exportaciones actuales 187.2 millones. Entonces, en este momento está totalmente copado el mercado, no habría oportunidades como tal. Pero vamos a mirar otro producto como son los plátanos frescos. Dice acá que el potencial de exportación es de 81.5 millones de dólares y actualmente estamos exportando 22 millones, ¿cierto? Potencial sin explorar restante 59.3 millones. Entonces, si en este momento existiera un empresario que estuviera en este sector específico, sabría que en Canadá existen posibilidades para poder internacionalizar plátanos frescos y secos. Entonces, para que lo tengamos acá muy pendiente.
Ahora vámonos aquí en explorar mercados, ¿cierto? Entonces ustedes podrán ver acá, ¿cierto? Vamos a mirar los resultados principales. Dice, los mercados con mayor potencial para las exportaciones de todos los productos provenientes son Estados Unidos, Ecuador y Perú. Estados Unidos presenta la mayor diferencia entre las exportaciones potenciales y actuales, lo que implica que se pueden realizar exportaciones adicionales por un valor de 2.5 millones de dólares. Entonces, ¿qué quiere decir eso, mis estimados empresarios? Si usted empieza a indagar un poquito de la política comercial de nuestro país, sabrá que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Tenemos un TLC firmado con ellos. Claramente hay posibilidades para seguir internacionalizando nuestros productos y servicios en ese país. ¿Listo? Ahora, vámonos con la fuente TradeMap que nos va a permitir ver estadísticas de productos puntuales que se pueden comercializar en el exterior. Entonces usted ingresa a TradeMap, yo ya ingresé a TradeMap y vamos a empezar a revisar, ¿cierto? El aguacate gas, que fue el producto que vimos al principio. La subpartida arancelaria es la 0804400000. Entonces acá ustedes ven que ya la tengo lista. Acá dice 0804 Colombia, ¿cierto? Exportaciones de Colombia al resto del mundo. Entonces, nosotros estamos vendiendo el aguacate Hass a donde. ¿Quiénes son nuestros principales mercados? Países Bajos, lo que se conocía como Holanda, Reino Unido, España, Estados Unidos, Francia y Canadá, ¿cierto? Entonces, posteriormente reafirmaremos si esto es verdad o no, que Países Bajos es el principal comprador del aguacate Hass, pero en esta misma fuente yo puedo revisar, ¿cierto? Las importaciones y voy a colocar acá Países Bajos. Acá en este momento voy a colocar Países Bajos. Espérenme un momento, colocamos acá Países Bajos. A ver, que se me perdió. Países Bajos con el fin de revisar las estadísticas Países Bajos de dónde está comprando el aguacate. Países Bajos, ¿de dónde lo compra? Lo compra de Perú, lo compra de Colombia, lo compra de Costa Rica, lo compra de Chile. Miremos estos países. Eso quiere decir que nuestra principal competencia es Perú, seguida de Costa Rica y Chile. Entonces, acá estos productores que están acá en Colombia tienen que ver, ¿cierto? Y mira, empezamos a mirar el tema del benchmarking con el fin de revisar y validar cómo es que ellos están haciendo las negociaciones, en este caso Perú, y por qué son el principal proveedor a los Países Bajos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Qué otra fuente tenemos? Una base de datos que se llama Legiscomics. Esta es una base de datos paga que si usted pues puede, si puede tener acceso a ella, será muy importante ya que le permitirá ver, podrá tener otra fuente de estadísticas para poder evaluar el producto, su producto de exportación. Entonces, nuevamente vamos a colocar acá de enero del 2020 a diciembre del 2020, la subpartida arancelaria es aguacates, ¿cierto? 08, 04, 40, 0010, en este caso, variedad Hass, y le vamos a dar ejecutar reporte. ¿Listo? Entonces le damos a dar ejecutar reporte y vamos a ver la estadística de ese producto de exportación como tal. Entonces queremos saber, ¿cierto? ¿A dónde está llegando ese producto? ¿Cuál es su destino final? Entonces empezamos a colocar acá pues esa variable y vamos a encontrar país destino. Entonces el principal comprador del aguacate Hass colombiano efectivamente son los Países Bajos. Entonces, esto de alguna manera pues va a validar lo que vimos en la anterior fuente, ¿cierto? Y el segundo comprador es España. Entonces, yo acá le puedo colocar, ¿cierto? La razón social del exportador para saber quiénes son las empresas que más están vendiendo a Países Bajos y vemos que la principal empresa es Avofruit, ¿cierto? Entonces es muy importante que ese benchmarking no solamente se hace con los países que están vendiendo ese mismo producto, sino con las mismas empresas colombianas. Estas son empresas grandes, de hecho son multinacionales, ¿cierto? Que seguramente nos enseñarán mucho de cómo comercializar el tema del aguacate Hass, entonces para que lo tengamos muy presente. ¿Listo?
Entonces, continuamos acá, ¿cierto? Una vez, mis estimados empresarios, yo logré identificar que hay un potencial en Europa para comercializar el aguacate Hass, en este ejemplo que estamos haciendo, vamos a ingresar a la siguiente fuente, que es CBI, que quiere decir un poquito más abajo, dice Ministry of Foreign Affairs. Entonces, usted ingresa acá, esta es una página que está en inglés. Entonces, si usted se embolata con el inglés, mi recomendación es que tenga el traductor de Google, ¿cierto? Y ahí como que usted logra solucionar ese tema, ¿vale? Entonces, vamos a mirar este primer link. Dice, The European Market Potential for Avocados. Entonces, claramente está diciendo que para los aguacates hay un potencial importante en el mercado de Europa. Entonces usted puede mirar aquí, necesito que usted posteriormente empiece a revisar, ¿cierto? Descripción del producto. Dice acá? ¿Qué hace que los aguacates sean interesantes para el mercado europeo? Entonces usted empieza a revisar, ¿cierto? Acá en esta página le dan tips, ¿cierto? Y empieza usted a aprender un poquito más de este mercado europeo, de cuáles son las exigencias que le van a solicitar a usted para poder ingresar este producto. Entonces, para que usted lo revisa, porque esta fuente va a permitirle a usted revisar las tendencias del mercado. Entonces, interesante esta fuente. Posteriormente, como nosotros lo vimos, usted tiene que mirar los aspectos logísticos, ¿cierto? Nos volvemos con el ejemplo del aguacate. ¿Usted cómo va a hacer para llevarlo a los Países Bajos? Entonces, acá la fuente que yo sugiero es que usted ingrese a la página de ProColombia y revise los perfiles logísticos de exportación por país. En este caso, usted va a mirar el de los Países Bajos, lo descarga y va a empezar a revisar diferente información que le va a ser muy útil. Entonces le está diciendo acá los puertos para poder sacar en caso, si estamos hablando del aguacate, ¿cierto? El traslado va a ser vía marítima. ¿Cuáles van a ser los puertos de salida y cuáles van a ser los puertos de ingreso? Entonces aquí está diciendo que llega a Ámsterdam y a Rotterdam, ¿vale? Usted sigue bajando, aquí usted va a poder encontrar las diferentes rutas para llegar a Ámsterdam, para llegar a Rotterdam, ¿sí? Los tiempos, las conexiones, la frecuencia de que salen los embarques hacia allá. Y si es un embarque aéreo, ¿cierto? ¿A dónde va a llegar? Va a llegar al aeropuerto de Ámsterdam y también le va a mostrar acá las diferentes conexiones aéreas pues, que prestan precisamente las aerolíneas. ¿Listo? Entonces es muy importante que usted tenga presente esta fuente ya que le va a permitir saber a usted tema de tiempos, tema de rutas, todo ese proceso logístico que seguramente va a ser muy interesante en ese estudio de mercado internacional que usted está haciendo, ¿vale? Vamos con la segunda variable, que dice la investigación de los mercados internacionales, acceso a los mercados exteriores. Entonces, como lo vimos al principio de esta charla, mis estimados asistentes, hay unas barreras arancelarias y unas barreras no arancelarias que usted tiene que saber antes de ingresar en un mercado internacional con el fin de saber si usted tiene que pagar impuestos o no, o si usted tiene que cumplir con algunos requerimientos para poder ingresar en ese mercado específico. Entonces, ¿cuál es la primera fuente que yo le quiero sugerir para poder saber? Ahora, usted tiene que cumplir vistos buenos acá en Colombia y también tiene que cumplir vistos buenos en el exterior. Entonces, si usted quiere saber cuáles son los vistos buenos que se deben cumplir acá en Colombia, usted tiene que ir al arancel electrónico de Legis, incluye la subpartida arancelaria, como la estamos colocando acá, del tema del aguacate variedad Hass, ¿cierto? Y empieza a mirar los diferentes requisitos. Entonces dice acá certificado de inspección sanitaria para exportación, certificado fito o sanitario de exportación y o certificado de inspección sanitaria, cuota de fomento de las hortifrutícola, inspección de productos hortifrutícolas, frutas y vegetales frescos, plan fitosanitario para moscas de la fruta, ¿cierto? Presentación y actualización de empresas exportadoras. Usted empieza a mirar cada uno de los vistos buenos. Si usted no logra, mi estimado asistente, cumplir con los vistos buenos acá en Colombia, usted no puede exportar. Entonces, primero usted tiene que ir paso a paso, tiene que cumplir los vistos buenos acá en Colombia con el fin de que pues usted pueda avanzar en ese proceso de internacionalización. Entonces, para que lo tengamos muy presente, ¿vale?
Y posteriormente, así como usted tiene que cumplir vistos buenos acá en Colombia, usted tiene que saber cuáles son los vistos buenos que se cumplen en el exterior, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de que ese aguacate lo queremos enviar a Europa, usted tiene que ingresar a esta fuente que se llama Access to Markets, ¿sí? Que es a la que acaba de ingresar en estos momentos. Usted coloca la subpartida arancelaria, coloca el país de origen que es Colombia, país de destino, Países Bajos, y empieza a averiguar un poquito más de ese producto en tema arancelario, cuál entonces el impuesto que usted tiene que pagar. Entonces tengamos en cuenta que Países Bajos hace parte de la Unión Europea y por las preferencias arancelarias se va a pagar 0% de arancel, cosa que es muy buena y muy positiva y lo que hace que nuestro producto sea competitivo allá. Pero no solamente son los requisitos arancelarios, las barreras arancelarias, sino las barreras no arancelarias. Entonces usted va a ingresar acá en requisitos de importación, ¿cierto? Entonces ahí le van a empezar, usted aquí a empezar a revisar paso a paso qué es lo que usted va a necesitar para poder ingresar ese aguacatejas en Europa. ¿Listo? Pasa aquí algo muy similar con la siguiente fuente que es Market Access Map, ¿sí? La anterior que vimos es solamente para Europa, Market Access Map es para todos los países. Esta sí es una fuente que está en inglés, ¿sí? Entonces usted coloca Colombia, destino Holanda, Países Bajos, Netherlands, coloca usted la subpartida arancelaria y le dice que efectivamente usted tiene una tarifa preferencial por el TLC que se tiene con la Unión Europea, ingresa con 0%. Ahora usted tiene que mirar dice acá, import requirements apply to this product. ¿Cuáles son los requerimientos para poder llevar este producto no solamente a los Países Bajos, sino pues al resto de países dependiendo del destino al que usted lo quiera llevar? Entonces usted tiene que empezar a revisar como exportador absolutamente todos los requisitos. Entonces voy a mirar aquí uno rápidamente. Hay unos requisitos de etiquetado, labeling es etiquetado y unos requerimientos de el empaque, la manera como usted lo va a llegar. Entonces, si usted quiere llegar al mercado de Países Bajos, usted tiene que cumplir con todos esos requisitos. Entonces, se cumplen vistos buenos acá en Colombia y de igual manera se tiene que cumplir los requisitos buenos al país al que nosotros queramos llegar. ¿Listo? Ahora, muy importante, como lo vimos anteriormente, la información del país, ¿cierto? Para saber ese país cómo está, cómo se encuentra, me conviene o no me conviene internacionalizar mi producto o servicio a ese país en el exterior. Entonces, la primera fuente que deberíamos revisar es de World Factbook, la página. Ustedes podrán encontrar acá toda la información de todo tipo del país en el cual ustedes están investigando. Entonces colocamos acá, en este caso, estamos con Holanda, Países Bajos, Netherlands. Usted coloca ahí y usted puede incluir, ya que usted puede encontrar información de todo tipo. Entonces, si usted quiere ver indicadores económicos, puede revisar la situación. Digamos que acá los datos no están tan actualizados, pero usted puede mirar cuál ha sido la evolución, en este caso, de Países Bajos en el tema de su economía y, bueno, y en diferentes aspectos. ¿Listo? Si usted quiere revisar otra fuente, puede revisar la página de expansión datosmacros.com, que es la que tengo a continuación. Usted le va a colocar el país seleccionado. En este caso, yo estoy colocando aquí Países Bajos, economía y demografía, y me empieza a sacar todo tipo de estadísticas. Aquí los datos son más recientes, son datos del 2020 que me pueden mostrar cuál es el comportamiento que está teniendo el país y esto me va a permitir ver pues cómo está este país como tal, ¿cierto? Entonces, la idea es que usted vaya, revise cada uno de los indicadores que me permitirán y le permitirán concluir a usted la fortaleza que tiene ese país y la estabilidad que tiene, ¿cierto? Tanto económicamente como políticamente, y así usted pueda saber si le conviene o no realizar un proceso de internacionalización con ese país. Y finalmente tenemos una fuente que es española, que la verdad que me parece muy interesante, que se llama ISEX, donde usted puede encontrar diferente información, diferentes estudios de mercado, y hay una sección en donde le va a permitir a usted ver, ¿cierto?
datos muy puntuales, también datos muy recientes de ese país al que usted quiere comercializar. Entonces, nuevamente nosotros colocamos aquí Países Bajos, que es el país con el que nosotros estamos haciendo nuestro ejemplo, ¿cierto? Está la información del país, información económica y comercial, relaciones bilaterales, información práctica, ¿cierto? Cómo exportar, cómo acceder a ese mercado, sectores de oportunidad, ¿cierto? Entonces, la idea es que usted empiece a revisar esta fuente para que usted pueda aprender un poco más, ¿cierto? Porque la idea es que usted empiece a familiarizarse con ese país al que usted quiere ingresar con su producto o servicio de exportación. ¿Listo? Posteriormente, mis estimados asistentes, usted tiene mucha data, ¿cierto? Usted tiene que organizar toda esa data con el fin de tomar una decisión. ¿A qué país usted va a ingresar su producto o servicio de exportación? Entonces, usted todo eso lo organiza en una matriz que se llama matriz de preselección de mercados. ¿Listo? Entonces, ¿qué vimos en esta investigación de mercados internacionales a través de Internet? Información del país, vimos data, vimos indicadores, información de la demanda, vimos data, indicadores, información de la oferta, data, indicadores, acceso a los mercados exteriores, transporte y logística, y usted la va a organizar a través de esta herramienta. Dice acá que la finalidad de esta herramienta de marketing internacional es identificar y valorar unos criterios para realizar de forma objetiva la selección de aquellos países más favorables para la internacionalización. A partir de una preselección de países se aplican unos criterios sobre los que se va a hacer la selección y posteriormente se ponderará con unos coeficientes que sirven para dar más peso a los criterios más importantes. Entonces usted, mi estimado empresario, empresario, asistente, alumno, exalumno, usted tiene aquí una data y usted la va a organizar y usted va a colocar una ponderación. Entonces hay 6 aspectos que usted va a evaluar, ¿cierto? Que son la economía, la demografía, comercio exterior, política comercial, logística y mercadeo. Y a cada una usted le va a dar un peso, ¿cierto? Y toda esa sumatoria de esa ponderación le tiene que dar claramente el 100%. A economía le da 10, a demografía le da 10, a comercio exterior le da 20, a política comercial le da 20, a logística le da 20, a mercadeo 20 y todo le va a dar 100. ¿Listo? Entonces, cuando usted esté calificando los dos países, en este caso Ecuador y Perú, ¿cierto? Cuando un país claramente esté mejor que el otro, usted le va a colocar 5, que es la puntuación máxima. Cuando los países estén muy similares y usted ve que no se saca mucha ventaja, les va a colocar 3 a los dos. Y cuando un país está muy por debajo respecto al otro país que usted está evaluando, usted le coloca 1. Entonces, si usted le coloca 1, 5, al otro le tiene que colocar 1. Pero si están muy parejos los dos, les va a colocar 3. Entonces, este es el ejemplo. Entonces, creemos que para un producto X que vamos a internacionalizar, Ecuador y Perú son los mercados priorizados. Entonces usted evalúa la moneda. Entonces, cuando usted hace el cambio, ¿cierto? De la moneda de Ecuador a Perú, ¿cierto? Se supone que usted, ¿cuál será el país que estará más favorecido? Aquella en donde cuando usted haga el cambio le den más pesos por esas divisas. Entonces, en ese caso, le darán, cuando usted hace el cambio, le favorece más el cambio de Ecuador que de Perú. Entonces, usted a Ecuador le pone 5 y a Ecuador le pone 1, ¿cierto? El PIB, que mide el crecimiento y la riqueza del país, en este momento está mejor Perú que Ecuador. Entonces, a Perú usted le pone 5, a Ecuador usted le pone 1. El PIB per cápita, que mide la ganancia que tiene una persona a lo largo de un año, está muy parejo en los dos países. Entonces, a los dos les coloca 3. ¿Listo? En el ranking de competitividad, países más competitivos, Perú está mejor que Ecuador. Entonces, usted le coloca 5 a Perú y 1 a Ecuador. En el tema de inflación, entonces, entre más bajita esté la inflación, mucho mejor. Tiene inflación más bajita Ecuador que Perú, entonces usted a Ecuador le pone 5 y a Perú le pone 1, ¿cierto? El tema del desempleo, ustedes saben que cuando el desempleo está muy alto, pues claramente la gente no quiere comprar. Está mejor en este caso Ecuador que Perú, a Ecuador le pone 5, a Perú le pone 1. El doing business, la forma de hacer negocios, ¿qué países son más fáciles para hacer negocios? En este caso está mejor que Perú, que el Ecuador. Hace la ponderación y en este caso los dos estarían muy parejos, 2.10. Entonces, mis estimados asistentes, este ejercicio toca hacerlo completamente
Acá les voy a mostrar a continuación la matriz completa, ¿cierto? Acá estoy haciendo un ejercicio diferente donde estoy evaluando a Canadá y a Países Bajos, ¿cierto? Entonces yo tengo que revisar variables como la población, religión, idioma, tipo de gobierno, situación política actual, el tema de las estadísticas de las importaciones que están haciendo ellos de mi producto, ¿cierto? Y cuánto yo le estoy vendiendo a ese país, necesitamos esa data. Necesitamos saber acuerdos comerciales que esos dos países tienen para saber si están abiertos o cerrados al comercio, barreras arancelarias, barreras no arancelarias, ¿cierto? Porque eso pueden limitar o favorecer el acceso, ¿cierto? Como lo vimos anteriormente con el tema del aspecto logístico, aeropuertos, puertos, rutas logísticas, ¿cierto? Y ya por último empezaríamos a revisar temas muy puntuales del mercado, particularmente allí donde estamos priorizando, con el fin de saber qué tan fácil o qué tan difícil es ingresar. Después de que usted haga esta matriz, usted puede coger uno, dos, tres países, los que usted quiera, ¿cierto? Usted empieza a llenar su matriz, aquí le va a dar una ponderación. Aquel país que tenga el indicador más alto sería el país al cual usted debería realizar su proceso de internacionalización como tal. ¿Listo? Entonces, muy importante esto, mis estimados asistentes, ya finalizando y cediéndoles la palabra a ustedes para, por si tienen preguntas o alguna duda, de que hagamos este ejercicio, porque no es que yo quiero internacionalizar, pero dónde están los datos, los números, los argumentos, sino que la idea es que si usted quiere internacionalizar un producto o servicio, sepa escoger el mercado adecuado, pero la única manera es que usted tenga data e información que posteriormente usted la coloque en una matriz de preselección de mercados en este lado, ¿cierto? Y de manera objetiva, como lo veíamos aquí en la definición del concepto, ¿cierto? Se escoja aquellos países más favorables para la internacionalización. Entonces, esto por mi parte es lo que tenía que compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, mi estimada Julie, cualquier pregunta, si quieres que te la vayan haciendo en el chat con el fin de poder solucionarla. Listo, entonces estamos atentos a que si desean plantear inquietudes sobre la temática lo hagan a través del chat y vamos resolviendo. Inquietudes, comentarios, algo que ustedes nos quieran decir respecto a la charla del día de hoy, o temas actuales de lo que está pasando en el país referente a temas de internacionalización, bienvenidos son. Listo, tenemos la primera participación. Dice, buenas noches, esta sesión nos la pueden enviar a los correos ya que es mucha información que se debe practicar. Entonces, tenemos la grabación de esta masterclass que va a ser publicada a través de nuestro canal de YouTube para que la puedan consultar cuando sea necesario. Ya el profesor, no sé si estaría bien, después de esto consultaríamos si podríamos compartir las memorias. Claro que sí, yo el día de mañana, sí, mañana, o el día lunes, perdón, ya el lunes, te estaría enviando el PDF con el fin de que se lo puedas compartir a los participantes de nuestra sesión del día de hoy. No habría ningún inconveniente. Claro que sí, listo, perfecto, muchas gracias. No sé si tienen más comentarios, inquietudes. O si quieren abrir, ya como nos queda poquito tiempo, si quieren abrir el micrófono, mi estimada Julie, que abran el micrófono. Y Listo, aprovechamos estos perfecto, 10 claro que sí. minutos. Aquí hay una pregunta de Gloribet Pupo. Cuando uno desea abrir un local comercial en otro país, ¿cuál debe ser el primer paso a seguir? Gloribet, aquí ya estaríamos hablando de las diferentes fases de los procesos de exportación, ¿sí? O las diferentes fases de un proceso de internacionalización más bien. Cuando tenemos presencia física internacional es porque ya estamos muy avanzados en ese proceso de internacionalización, ¿sí? Ya cuando queremos armar una filial o montar un local como lo dice ella en el exterior, ¿sí? Entonces, ella me está preguntando que cuál debería ser el primer paso a seguir.
pues yo te diría que estén muy seguros, Gloribet, que ese producto o ese servicio que ustedes van a comercializar sea un éxito, porque ustedes están adelantando tres pasos, porque primero hace uno una exportación esporádica, después uno empieza a hacer una exportación más seguida, uno ya empieza a tener su departamento de comercio exterior y ya cuando tiene un cliente tan importante, ya es cuando uno quiere armar filial. Entonces, si ustedes no están seguros, no están convencidos, yo no me saltaría hasta el tercer, cuarto paso del proceso de internacionalización, sino que arrancaría un proceso de exportación y si se ve la necesidad de colocar una filial en el país de exportación, claro que se hace, pero para llegar allá uno tiene que estar totalmente convencido y totalmente seguro de que el producto que uno va a comercializar va a ser un éxito en ese mercado de destino. ¿Listo? ¿Qué otra Perfecto. pregunta tenemos? Nos preguntan, ¿qué recomendaciones de producto da para exportar? ¿Qué recomendaciones de producto doy para exportar? Entonces, si usted mira las últimas noticias de lo que está haciendo sobre todo el gobierno nacional para incentivar las exportaciones como camino hacia la reactivación económica, le está apostando a qué? Al tema, si estamos hablando de exportaciones totales y un sector en específico, sector agropecuario, ¿cierto? En donde se destacan productos como lo vimos anteriormente, el aguacatejas que se está comercializando, que en estos momentos, mi estimada Julie y demás empresarios, está llegando a China, está llegando a Corea del Sur, está llegando a Japón, ¿cierto? Si estamos hablando de productos cárnicos que se quieren abrir paso en mercados como nuevamente en el mercado asiático. Entonces, lo que todos los productos que hacen parte del sector agro claramente tienen beneficios en este momento para poder exportar, los está apoyando el gobierno nacional y también, como lo decía en la exposición, el tema de servicios, el tema de software, el tema de BPO, también son de los sectores muy apoyados y donde existen oportunidades de negocio. Listo, perfecto. Y aquí nos hacen bueno, hay dos preguntas que me parece que tienen el mismo tema desde mi ignorancia. La primera es, ¿y si quieres un producto terminado, cómo haces para medir si es viable o no? Y por otra parte nos preguntan, ¿cómo sería el procedimiento para exportación de productos terminados? Ejemplo, tejidos a España. Entonces, ¿cómo voy a arrancar con la pregunta de Oliverto, ¿cierto? ¿Usted cómo arranca todo proceso de exportación? Y yo creo que esa es la base, ¿sí? Con la clasificación de la subpartida arancelaria. Entonces, no sé si esto pueda responder las dos preguntas de una vez, ¿sí? Usted necesita hacer eso, como lo vimos anteriormente en la sesión, primero, para saber qué requisitos usted necesita para poder sacarlo de Colombia, ¿cierto? Si usted los cumplió o no, porque usted qué tal se empiece a comprometer con una persona en España y usted lo pueda sacar de acá, ¿cierto? Entonces, primero que usted pueda ver si lo puede cumplir acá. Con esa subpartida arancelaria, el par que está en España, ¿cierto? Le va a decir, bueno, usted quiere traer este producto, estos son los vistos buenos que usted tiene que cumplir. Un tema puntual que le pueden exigir, el tema del etiquetado. Entonces, ver si la empresa colombiana puede cumplir con el tema del etiquetado. Y digamos que otro factor importante sería el tema del costeo para revisar si es viable o no. Y con eso estoy contestando la pregunta de Doris. Usted tiene que costear su proceso de exportación, porque una cosa es que usted lo produzca, ¿cierto? Lo produce acá en Colombia, pero usted tiene que empezarle a sumar costos logísticos. Entonces, metámonos con el ejemplo de abajo, que el de abajo dice que es en España y lo va a mandar por embarque marítimo. Entonces tiene que costearlo, ¿cierto? De llevarlo, estamos hablando que estamos aquí en Bogotá, debe llevarlo de Bogotá, ¿cierto? Al puerto de Cartagena. No tiene que sumar la producción, el alistamiento, los trámites de exportación, el transporte, llevarlo desde el interior hasta Cartagena, el tránsito internacional, ¿cierto? Validar cuáles son los impuestos que se pagan en España, si tiene preferencias arancelarias o no. Entonces, es muy importante, Julie, y con eso creo que ahí estoy contestando las dos preguntas. Costearlo, hacer la clasificación de la subpartida arancelaria para revisar los requisitos en Colombia, los requisitos en el exterior, costear, porque solamente costeando sabemos si es viable o no realizar el proceso de exportación. O de pronto, Julie y demás asistentes, es viable, pero cuando se tiene el precio allá en destino, le dice la persona en España, muy interesante su producto, pero resulta que aquí tengo un proveedor de otro país que me lo da más barato, o sea que el negocio se cayó. Entonces es muy importante que se cumplan los requisitos, que se costee para mirar si es viable para pues para las dos partes que están involucradas.
Tenemos una pregunta que dice, por ejemplo, cuando uno vende servicio como charlas de superación por internet, ¿qué procedimiento sería? Es totalmente diferente, digamos que aquí no tendría que ver mucho con la charla que estamos viendo anteriormente, porque ahí se estaría comercializando un servicio como tal. Entonces, un servicio usted no le clasifica a su partida arancelaria, simplemente que usted consiga a su cliente en el exterior, que le pague y ya. Pero digamos que lo que vimos hoy no tiene mucho que ver con el tema de comercialización de servicios, ya que esto no tiene clasificación de la subpartida arancelaria, ni tienen visto bueno. Lo que le diría a Hermes es que cuando estamos vendiendo servicios, mirar si la contraparte con la que usted está negociando o el país tiene acuerdos de doble tributación, porque eso sí le puede afectar a Hermes. ¿Por qué? Porque cuando usted hace una venta al exterior, a usted le van a hacer una retención allá, a usted no le van a pagar completo, sino que le van a hacer una retención. Y usted cuando le ingrese el dinero acá, acá la DIAN también le puede hacer una retención. Entonces, usted normalmente cuando estamos hablando de comercialización de servicios, hay que buscar aquellos países con los que tengamos acuerdos de doble tributación para que no le hagan retención allá y le hagan una retención acá, porque si eso pasa, pues ya el negocio no va a ser viable. Tenemos la mano levantada de Tania Henao. Entonces, si quieres activar tu micrófono, Tania, y puedes participar. Profe, buenas noches. Una pregunta. Si uno tiene un local acá, digamos, un bar, y lo quiere abrir directamente en el exterior, ¿qué requisitos se deben seguir para poder abrir eh, el local como tal, el bar, allá, digamos, en Estados Unidos, en España? ¿Qué requisitos debo de seguir? Listo, perfecto, Tania. Entonces, si tú me estás hablando de eso, ya no estamos hablando de un bien, sino de un servicio, y ya tú tendrías que ir a la regulación de ese país, ¿cierto? Entonces, tú me estás diciendo abrir un establecimiento en Estados Unidos. ¿Cuál es la normatividad y regulación para poder abrir un local allá? Entonces, digamos que esos temas puntuales que tú me estás diciendo, ya aquí en Colombia, pues ya acá en Colombia no hay mayor información que hacer, que dar, sino mirar en Estados Unidos cuáles son los requisitos para poder abrir ese local como tal. Vale, Listo. profe, muchas gracias. Perfecto. Y tenemos una otra participación en chat. ¿Las exportaciones tienen algún periodo de caducidad o solo afectan en el momento de que las partes o una de ellas no quieran seguir? Es una negociación, por eso cuando nosotros hablamos de exportación es cuando ya es una venta que es real y es fija y en donde hay unos compromisos que puede ser a través de una factura, a través de un contrato, ¿listo? Entonces ahí es cuando nosotros decimos que es un negocio, porque nosotros podemos tener un acuerdo de palabra, ¿cierto? Pero mientras que no haya un contrato, una firma, un documento, una factura, ese negocio no es tan firme, ¿listo? Tiempo de caducidad no hay, es una negociación, mi estimada Julia. Aquí arrancamos con un tema de negociación que dependiendo del producto, servicio, sector, puede ser corto, puede ser demorado, dependiendo de lo que usted esté negociando, pero sin un documento en firme, pues no tenemos exportación como tal. Ya finalmente, si usted estamos hablando de exportadores, ¿cierto? Y es su primer cliente en el exterior, seguramente usted va a exigir que le paguen de contado un anticipo. Entonces, si usted le dan un anticipo, puede estar usted tranquilo. O usted tendría que negociar con el tema de cartas de crédito donde el banco le va a responder a usted. Pero digamos que hasta que usted no esté en firme, el negocio como tal, no hay exportación, no hay caducidad, porque eso es una negociación que se está haciendo con una contraparte. Perfecto. Tenemos la mano levantada de Jensi Gómez. Perfecto, Jensi, te escuchamos. Sí, buenas noches. Sí, esto, pues yo quisiera saber cómo funciona lo de, por ejemplo, el certificado de origen, porque bueno, un tema que actualmente estoy viendo pues en mi asignatura es que obviamente el certificado de origen varía, pues los requisitos varían de acuerdo a los países y los tratados que se tienen, pero tiene una caducidad, o sea, un tiempo de 4 años. Entonces, dice que para exportar es necesario que cuando se saque ese certificado de origen, se establezca los tiempos específicos para exportar. O sea, no me quedó muy claro cómo así establecer los tiempos cuando se va a sacar un certificado de origen. O sea, no
No entiendo muy bien Pero eso. una pregunta, ¿esto es de esta sesión o esto es de una clase? O sea, tiene relación porque, un ejemplo, si yo quiero exportar, no logro entender muy bien cómo manejar un certificado de origen. Realmente es un requisito que, por ejemplo, yo puedo adquirir si quiero exportar, no sé, tal vez café, que es un producto muy, digámoslo así, muy viable, muy reconocido mundialmente de Sí. Colombia para el mundo. Entonces, ¿cómo puedo aplicar yo ese certificado de origen para obviamente como exportado tener un beneficio en el país destino? Entonces, el certificado de origen no es un documento que se exige en una operación de comercio exterior, ¿cierto? Solamente, y al final, ¿quién tiene que tener la claridad? Bueno, la claridad la tienen que tener ambas partes, como tanto exportador como importador, ¿cierto? Ya que primero se tiene que tener un acuerdo de libre comercio firmado, ¿cierto? Posteriormente toca validar si la subpartida arancelaria que se quiere comercializar tiene la preferencia, porque si yo tenga el TLC firmado, no todas las subpartidas arancelarias tienen el beneficio. Después de que yo eh, tenga claridad sobre estos dos conceptos, yo haya validado y sepa que mi producto tiene la preferencia arancelaria, yo tengo que sacar nosotros como exportadores, ¿cierto? El certificado de origen que muestre que efectivamente el producto es colombiano, ¿cierto? Y los entes reguladores, tanto de Colombia como el del país de destino, le mencionarán tanto importador como exportador cuánto es el tiempo de vigencia que tiene ese certificado de origen, porque eso dependerá del país y de la subpartida arancelaria que yo estoy comercializando. Entonces, la pregunta que me haces es una pregunta muy puntual. El primer paso es clasificar la subpartida arancelaria, ver si se tiene el beneficio arancelario, con qué país se está negociando, para después, posteriormente, revisar con las entidades de cada país, ¿cierto? Cuál es la vigencia de ese certificado de origen, pero eso variará dependiendo del producto y dependiendo del país. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Ya creo que no hay más participaciones a través del chat. Entonces creo que con esto ya podríamos dar por cerrada la masterclass. Ah, bueno, espera que hay otra pregunta. Si se ha cerrado un tratado con X país, pero si este desea retirarse, ¿qué puede suceder? Bueno, ¿qué puede suceder? Un caso puntual es lo que pasó en este caso con, ay, se me olvidó, bueno, con la Unión Europea, con el Reino Unido, que salieron de la Unión Europea, eran 28 países, ahora son 27. Si la Unión Europea se sale si el Reino Unido se sale de la Unión Europea, ¿cierto? Nosotros tendríamos que ahora negociar un acuerdo comercial con el Reino Unido con el fin de poder tener las preferencias arancelarias que antes se tenían cuando el Reino Unido hacía parte de la Unión Europea. Listo, perfecto, profe. Entonces ahora sí ya creo que podemos dar cierre. Le agradecemos a todos los asistentes y te agradecemos a ti, profe, por el desarrollo de esta masterclass. Entonces quedamos al pendiente de la próxima semana enviar a los asistentes la presentación compartida por el docente y la publicación posteriormente se hará a través de nuestro canal de YouTube. Perfecto, mil gracias, estimada Yuli, por tu invitación a la universidad, a la Corporación Universitaria Asturias y a las 23 personas que se conectaron, esperando que el tema haya sido de mucho interés y que posteriormente ustedes lo puedan colocar en práctica, pues para los que son estudiantes ya en el sector real, puedan utilizar estas herramientas para hacer investigación de mercados internacionales. Bueno, hasta pronto y que estén muy bien. Vale, que estén bien, hasta luego, chau.